Mi novio me dejó por nunca tomarme en serio la relación, le prometí cambiar, pero él no quiere saber nada de mí. Me llamo Caterine y me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero ninguna pesa tanto como la forma en que traté a Johnny. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí, y cuando quise cambiar, cuando juré que esta vez sería diferente, ya era demasiado tarde. Él ya no quería saber nada de mí. Cuando lo conocí, todo fue fácil. No hubo dudas ni indecisiones, simplemente sucedió. Johnny tenía esa energía cálida que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido a su lado. Era estable, confiable, el tipo de persona que nunca te deja en visto, que recuerda los detalles más pequeños de tus conversaciones y que hace que hasta los días más comunes se sientan especiales. Yo, en cambio, siempre fui diferente. Siempre me había costado mantener el interés en algo por mucho tiempo. Me aburría rápido de las rutinas, de las relaciones, de las responsabilidades. No es que fuera una mala persona, simplemente nunca me tomaba las cosas en serio. Todo en mi vida había sido pasajero, desde mis trabajos hasta mis amistades. Me gustaba la emoción de lo nuevo, pero cuando esa emoción desaparecía, simplemente pasaba a otra cosa. Con Johnny, al principio fue diferente. Me hacía sentir segura, querida, pero sobre todo, me hacía sentir especial. Él me quería de verdad, sin reservas, sin condiciones. Y yo, en el fondo, sabía que no lo merecía. Sabía que él me amaba más de lo que yo era capaz de amarlo, pero en lugar de esforzarme por igualarlo, me acomodé en su amor incondicional, confiando en que siempre estaría ahí, sin importar lo que hiciera. Y esa fue mi primera gran equivocación. Estar con Johnny era como estar con alguien que ya había decidido que yo era suficiente para él. No había dudas en su mirada, ni temor en sus palabras. Siempre me hacía sentir segura, incluso cuando yo no le daba motivos para hacerlo. Yo, en cambio, era lo contrario. Nunca estaba segura de nada, mucho menos de mis sentimientos. No es que no quisiera a Johnny, pero no lo quería como él me quería a mí. Él me veía como su mundo, mientras que yo lo veía como una parte de mi vida, algo bonito pero no esencial. Al principio, me gustaba lo mucho que me quería. Me hacía sentir importante, como si fuera la mejor persona del mundo, incluso cuando no hacía nada para merecerlo. Él era detallista, atento, paciente. Recuerdo que una vez, después de una semana difícil, llegó a mi casa con una bolsa llena de mis dulces favoritos y una lista de películas que sabía que me gustaban, todo sin que yo se lo pidiera. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me miró con una sonrisa y dijo, porque me gusta verte feliz. Yo sonreí, le di un beso y lo dejé pasar, pero en mi cabeza algo me incomodó. ¿Cómo podía quererme tanto sin que yo hiciera nada por él? ¿Cómo podía estar tan seguro de mí cuando yo ni siquiera estaba segura de lo que quería? Aún así, seguí con él. Me gustaba la comodidad que me daba, la certeza de que siempre iba a estar ahí. No importaba cuánto me descuidara en la relación, cuánto me olvidara de responder sus mensajes o cuánto pospusiera nuestros planes. Él nunca se quejaba, nunca me pedía más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero en algún momento, empecé a dar menos y menos. La relación con Johnny se volvió parte del fondo de mi vida. No era lo primero en lo que pensaba al despertar ni lo último antes de dormir. Simplemente, estaba ahí, estable, segura, como una constante en un mundo lleno de incertidumbre. Las citas dejaron de emocionarme. Las llamadas largas antes de dormir se volvieron algo monótono. Las muestras de cariño que antes me derretían ahora me parecían excesivas. Cuando hablaba de planes a futuro, yo asentía sin pensar, sin imaginar realmente que algún día esos planes se harían realidad. Él nunca se quejó. Nunca dijo nada cuando yo posponía una cita por salir con mis amigas, cuando no le respondía a los mensajes en todo el día o cuando parecía más interesada en mi celular que en la conversación que teníamos. Una parte de mí sabía que no estaba siendo justa, pero otra parte simplemente se acomodó. Johnny me quería así, incluso con mi indiferencia. No había razón para cambiar. Pensé que nunca se cansaría de mí. Pensé que nunca me dejaría. Pensé que su amor era suficiente para mantenernos unidos, incluso cuando yo no hacía nada para cuidarlo. Y me equivoqué. Fue una acumulación de pequeñas cosas. Un mensaje no respondido,
una cita cancelada, una muestra de cariño ignorada. Pequeñas grietas que yo no vi, o que vi y decidí ignorar porque confiaba en que Johnny nunca me dejaría. Un día, me dijo que sentía que yo no lo quería de la misma manera que él me quería a mí. Que aunque nunca se lo decía, aunque nunca discutíamos, él notaba que mi interés en la relación era mínimo. Que sentía que estaba con alguien que solo estaba a medias en la relación. Me sorprendió. No porque no fuera verdad, sino porque nunca pensé que él fuera a decirlo en voz alta. No supe qué responder. Le dije que no exagerara, que las relaciones cambian con el tiempo, que era normal que ya no fuera como al principio. Él asintió, pero sus ojos no tenían la misma certeza de antes. Después de esa conversación, algo cambió. Johnny empezó a distanciarse. Ya no me escribía tanto, ya no insistía en verme. Cuando yo le cancelaba, ya no me pedía que reprogramáramos. Cuando no le contestaba, ya no me preguntaba por qué. Al principio, me molestó. Sentí que me estaba castigando por algo que no era mi culpa. ¿Qué esperaba de mí? ¿Que estuviera emocionada como el primer día? ¿Que fingiera un amor más grande del que realmente sentía? Pero después de un tiempo, algo me inquietó. Por primera vez, sentí que Johnny estaba aprendiendo a vivir sin mí. Y eso me asustó más de lo que quería admitir. A medida que pasaban los días, algo en la relación cambió de manera irreversible. Johnny ya no estaba tan presente. Antes, si no le respondía, él insistía con mensajes o llamadas. Ahora, si pasaban horas sin que yo le contestara, él simplemente lo dejaba pasar. No me reclamaba, no se enojaba, pero su indiferencia dolía más que cualquier discusión. Al principio, pensé que solo era una fase. Que estaba tomándose su tiempo para procesar lo que hablamos. Pero con el tiempo, la distancia entre nosotros se hizo más evidente. Cuando estábamos juntos, ya no buscaba tomarme de la mano. Ya no me miraba con la devoción de antes. Sus mensajes eran cada vez más fríos, cada vez más cortos. Empecé a notarlo de verdad cuando me di cuenta de que, por primera vez en nuestra relación, yo estaba siendo la que lo buscaba más de lo que él me buscaba a mí. Y eso me desesperó. Quise compensarlo, pero no sabía cómo. Quise volver a ser la novia que él merecía, pero el problema era que nunca había aprendido a hacerlo. Me acostumbré tanto a ser la persona que recibe sin dar nada a cambio que, cuando intenté esforzarme, me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. Aún así, lo intenté. Le pregunté por su día, le mandé mensajes sin razón aparente, le propuse hacer planes antes de que él lo hiciera. Pero lo sentí diferente. Como si ya no le importara tanto, como si lo que antes habría sido un motivo de alegría para él ahora fuera solo algo que le daba igual. Una noche, mientras estábamos juntos, intenté abrazarlo. Se dejó abrazar, pero no me devolvió el gesto. Sentí su cuerpo rígido, como si estuviera ahí solo por compromiso. Y en ese momento, supe con absoluta certeza que lo estaba perdiendo. Pasaron semanas así. Yo intentando acercarme, él alejándose más y más. Hasta que un día, dejó de buscarme por completo. Algunas rupturas ocurren en un solo instante, con una frase cortante, una pelea inevitable, una despedida clara. Pero la nuestra fue como una vela que se consume poco a poco, debilitándose hasta apagarse sin un último destello. Yo sentía la distancia crecer entre nosotros, pero me negaba a aceptarla. Había días en los que me convencía de que era solo mi imaginación, de que Johnny no estaba cambiando, sino que simplemente tenía mucho en qué pensar. Pero luego estaban las noches en las que me quedaba despierta, viendo nuestro chat vacío, sin nuevos mensajes suyos, y el miedo me envolvía. La falta de interés fue volviéndose insoportable. Johnny ya no me buscaba, y cuando yo lo hacía, tardaba horas en responderme. A veces, simplemente no lo hacía. Eso nunca había pasado antes. Al principio, intenté justificarlo. Me decía que estaría ocupado, que no habría visto el mensaje. Pero cuando alguien te quiere, se toma el tiempo. Y Johnny ya no lo hacía. Me aferré a lo poco que quedaba de nuestra relación con desesperación. Le enviaba mensajes cada vez más largos, le proponía vernos, intentaba ser más cariñosa. Pero todo lo que recibía de vuelta era frialdad.
respondía con frases cortas, sin emoción. Cuando accedía a verme, lo sentía distante, su mirada apagada, como si ya estuviera en otro lugar. Me di cuenta de que estaba luchando sola por algo que él ya había dado por perdido. Un día, después de insistir mucho, logré que aceptara vernos. Nos encontramos en un parque. Caminamos en silencio durante varios minutos, hasta que no pude más y le pregunté directamente qué estaba pasando. Johnny suspiró y miró al suelo. No sé qué decirte, Catherine, murmuró. Le pedí que fuera honesto. Le dije que necesitaba saber si aún me quería, si aún había esperanza para nosotros. Se quedó en silencio un momento. Luego, con una voz baja pero firme, respondió, no lo sé. Esas 3 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No fue un sí, pero tampoco un no. Y esa incertidumbre fue peor que cualquier rechazo. Esa noche, volví a casa sintiéndome vacía. Y por primera vez, tuve la certeza de que el final estaba más cerca de lo que quería admitir. No fue inmediata. Fue un proceso lento, doloroso, pero inevitable. Dejé de recibir sus llamadas. Dejé de ser la primera persona a la que le contaba sus cosas. Dejé de ser su prioridad. Y en algún punto, sin que me diera cuenta, dejé de ser su novia. Un día, después de no vernos por semanas, le pedí que nos encontráramos para hablar. Sentí que si no hacía algo, si no luchaba hasta el último momento, iba a arrepentirme para siempre. Nos vimos en una cafetería. Desde el momento en que llegó, supe que algo era distinto. Su postura era rígida, su expresión seria, sus ojos evitaban los míos. No necesitaba que hablara para entender lo que venía. Aún así, esperé a que él dijera las palabras. Catherine, esto ya no tiene sentido, comenzó, con un tono pausado, casi cuidadoso. Nos hemos distanciado demasiado. No puedo seguir con esto. Mi corazón se encogió. Pero, yo quiero intentarlo, susurré, sintiendo como el miedo me atrapaba. Voy a cambiar, te lo prometo. Sé que no fui la mejor novia, pero me doy cuenta ahora. Déjame demostrarte que puedo hacerlo bien esta vez. Johnny negó con la cabeza. No se trata de que cambies ahora. Se trata de que tuve que alejarme para que te dieras cuenta. Se trata de que solo cuando sentiste que me perdías, empezaste a valorar lo que teníamos. Pero ya es tarde, Catherine. Sus palabras fueron como una bofetada. Por favor, insistí, con la voz quebrada. Solo dame una oportunidad. Una más. Te juro que haré todo bien esta vez. Johnny me miró con tristeza, pero con una resolución que me heló la sangre. No quiero volver a intentarlo, dijo finalmente. Y con eso, se levantó de la mesa y se fue, dejándome ahí, con las manos temblorosas y la certeza de que lo había perdido para siempre. El día que Johnny se fue de mi vida, sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma irreparable. Al principio, no supe cómo lidiar con la sensación de vacío que dejó su ausencia. Todo a mi alrededor me recordaba a él, la taza en la que solía tomar café cuando venía a mi apartamento, la playlist que habíamos creado juntos, las fotos en mi galería que aún no tenía el valor de borrar. Era como si su sombra siguiera persiguiéndome en cada rincón de mi existencia, y yo no supiera cómo escapar de ella. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba cada mañana con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, de que al revisar mi teléfono encontraría un mensaje suyo diciéndome que lo pensó mejor y que quería volver. Pero ese mensaje nunca llegó. En su lugar, lo único que encontraba era el mismo silencio aplastante que me recordaba que ya no formaba parte de su vida. Intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado, obligándome a salir con amigas, a enfocarme en mi trabajo, a llenar mi tiempo con cualquier distracción posible. Pero por más que intentara aparentar normalidad, la tristeza siempre me alcanzaba al final del día, cuando me encontraba sola en mi habitación con nada más que mis pensamientos y el peso de mi arrepentimiento. Las noches eran aún peores. Me acostaba con la esperanza de dormir lo suficiente como para no pensar en él, pero en cuanto cerraba los ojos, su recuerdo volvía a inundarlo todo. Revivía momentos específicos con una nitidez insoportable, el día que nos conocimos, la primera vez que me dijo que me amaba,
las veces que se quedó despierto hasta tarde solo para asegurarse de que llegara bien a casa. Recordaba también las veces que le hice sentir que su amor no era suficiente, las veces que prioricé cualquier otra cosa antes que a él, las veces que me mostró su frustración y yo simplemente lo ignoré. Y en cada uno de esos recuerdos, sentía una punzada de dolor que me dejaba sin aliento, porque ahora comprendía lo que había perdido, pero ya no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. Intenté contactarlo varias veces. Al principio, de manera sutil, le envié mensajes preguntando cómo estaba, intentando entablar una conversación casual como si nada hubiera cambiado. Pero cuando vi que me dejaba en visto o que ni siquiera abría mis mensajes, mi desesperación creció. Entonces empecé a escribirle mensajes más largos, explicándole cuánto lo extrañaba, cuánto lamentaba todo lo que había hecho mal, cuánto deseaba que me diera una segunda oportunidad. Pero esos mensajes tampoco obtuvieron respuesta. La idea de que realmente había cerrado la puerta para siempre me aterrorizaba, así que intenté llamarlo. Lo hice una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que un día me di cuenta de que me había bloqueado. Ese fue el momento en el que la realidad finalmente me golpeó con toda su fuerza. No solo me había dejado. No solo había decidido seguir adelante sin mí. Sino que además, ya ni siquiera quería saber de mi existencia. Para él, yo era alguien a quien había dejado atrás, alguien a quien había eliminado de su vida por completo. Y eso me dolió más de lo que jamás podría haber imaginado. Pasaron los meses y, aunque el dolor dejó de ser tan agudo, nunca desapareció del todo. La culpa se convirtió en mi compañera constante, una presencia silenciosa que me recordaba cada día lo que había arruinado. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera sido diferente, si hubiera valorado nuestra relación antes de perderla, si en lugar de darlo por sentado, me hubiera esforzado en demostrarle cuánto lo amaba. Pero el arrepentimiento es un castigo cruel, porque no cambia el pasado, solo te hace revivirlo una y otra vez sin poder hacer nada al respecto. Eventualmente, volví a salir con otras personas, pero ninguna relación lograba llenarme de la misma manera. Me di cuenta de que Johnny no solo había sido mi novio, sino también mi mejor amigo, mi confidente, la única persona que realmente me conocía. Y ahora, sin él, me sentía incompleta. A veces lo veía en redes sociales. Nunca publicaba demasiado, pero cuando lo hacía, parecía feliz. Parecía haber seguido adelante, haber encontrado una vida en la que yo ya no existía. Y cada vez que veía una de sus fotos, sentía una mezcla de tristeza y envidia. No porque quisiera que él estuviera sufriendo como yo, sino porque me dolía saber que él había encontrado la manera de ser feliz sin mí, mientras yo seguía atrapada en el pasado. Con el tiempo, aprendí a vivir con el dolor. No desapareció, pero se convirtió en algo más llevadero, como una cicatriz que siempre está ahí pero que eventualmente deja de doler tanto. Acepté que nunca podría cambiar lo que hice, que nunca podría volver a tenerlo en mi vida. Y aunque me odiaba por haber desperdiciado la oportunidad de amar a alguien como Johnny, entendí que lo único que podía hacer era aprender de mis errores y asegurarme de no volver a cometerlos. Pero eso no significaba que dejara de extrañarlo. Porque, en el fondo, sabía que parte de mí siempre lo amaría. Y que viviría el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido diferente. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, sin detenerse a considerar si estamos listos para seguir adelante o no. Los años pasaron con una lentitud insoportable al principio, como si cada día fuera una repetición del anterior, pero eventualmente, la vida encontró la manera de seguir avanzando. Incluso cuando yo sentía que estaba estancada en el mismo punto. Aprendí a convivir con el vacío que dejó Johnny en mi vida. No desapareció, pero se convirtió en algo más sutil, como una vieja herida que de vez en cuando latía con un eco lejano. Seguí trabajando, cambié de departamento, intenté abrirme a nuevas experiencias. Salí con otras personas, algunas de ellas buenas, otras no tanto. Pero ninguna relación llegó a sentirse como lo que tuve con él. No era solo que los comparara, porque lo hacía, aunque intentara evitarlo, sino que con Johnny todo había sido natural, sencillo. Con él nunca tuve que forzarme a sentir algo, nunca tuve que actuar como si me importara más de lo que realmente me importaba. Con él, simplemente era. Un día, mientras tomaba café en un pequeño local cerca de mi oficina, lo vi de nuevo. O más bien, lo vi por primera vez en años.
Johnny estaba sentado en una mesa junto a la ventana, riéndose con una mujer que claramente era su pareja. Ella tenía el cabello corto y rizado, un rostro amable y unos ojos que brillaban cuando lo miraban. Se notaba que estaban enamorados, porque todo en su lenguaje corporal lo decía sin necesidad de palabras. La forma en la que él la veía, la manera en la que ella apoyaba la mano sobre la suya mientras hablaban, la sonrisa tranquila en su rostro. Era la misma expresión que solía tener cuando estaba conmigo. Me quedé congelada, con la taza a medio camino de mis labios, sintiéndome de repente fuera de lugar. Una parte de mí quiso salir corriendo antes de que me viera, como si su sola presencia me hiciera vulnerable, como si en cualquier momento pudiera mirarme y ver a través de mí, descubrir que, a pesar de todos estos años, seguía lamentando lo que había hecho. Pero otra parte, una más masoquista, quiso quedarse y observarlo un poco más, como si al verlo feliz pudiera convencerme de que, al menos, no lo arruiné por completo. Johnny había seguido adelante. Y era hora de que yo hiciera lo mismo.